Les comenté la vez pasada que el músculo pertenece a una estructura, que es la estructura del músculo esquelético, y que él como elemento va a tomar significado o sentido de acuerdo a un contexto en el cual se encuentre. Cuando hablamos de significado, dentro de un contexto me refiero a que el músculo va a tener una función, una posición y un valor dentro de ese contexto. Pero no solamente el músculo, tenemos otro tipo de sistemas como el sistema nervioso, el sistema respiratorio y también la biomecánica corporal. Si estamos en un contexto como el contexto primitivo, ¿por qué? Porque estamos hablando del inicio de la especie humana y la primera necesidad del hombre fue sobrevivir. Ahora, ¿qué es sobrevivir? Según nos dice acá Wikipedia, nos dice lo siguiente, que sobrevivir es mantenerse con vida o seguir existiendo. Como puede ver, ese es el contexto extremo en el cual se encontraba nuestra especie al momento. Entonces, todos estos sistemas toman significado de acuerdo a ese contexto. Y ese contexto va a ser entonces crear las adaptaciones y los mecanismos adecuados para que podamos nosotros sobrevivir ante el medio. Ahora bien, si esa mecánica que en ese momento se forma con todos estos elementos es una mecánica conocida como dentro del mundo del culturismo, del fitness o de la musculación, como tensión mecánica, que es lo que anteriormente también les he hablado en los otros videos, y que es el mecanismo que actualmente se utiliza para ejercitar, fortalecer, desarrollar nuestra musculatura, incluso rehabilitarla, sin tomar en cuenta que estas adaptaciones y este mecanismo fisiológico de tensión mecánica es primitiva, es cavernícola, es instintiva, por lo que adecuar este tipo de mecanismo a otro contexto va a perder el sentido, como lo indica el estructuralismo. ¿Por qué? Porque estamos sacando la función, el valor y la posición de unos elementos que vienen de un contexto primitivo y llevándolo a otro contexto o a otra estructura, donde ya el contexto es salud, es estética o belleza, es acondicionamiento y es rehabilitación, que nada tiene que ver con un contexto de sobrevivencia. Entonces aquí la pregunta es la siguiente: ¿tiene sentido? ¿Es lógico? ¿Será efectivo? ¿Será prudente? ¿No correremos riesgo cuando estamos nosotros utilizando unos elementos que no pertenecen, que lo que están es invadiendo otro contexto? Esta es la gran pregunta. Pregunta que yo también me hice y por supuesto que llegué a la conclusión de que no, que solamente para poder llevar a cabo un mecanismo ya realmente que se adapte al funcionamiento de la musculatura, ya no de manera básica como que es lo que hace el músculo en un contexto primitivo, sino en un contexto de acondicionamiento o de estética, tiene que ser a través ya no básico, sino específico, como es su contracción. Pero para lograr esa contracción concéntrica máxima, entonces tenemos que adaptarlos, porque así como esos elementos se adaptaron a un contexto primitivo, ahora ellos tienen que tomar una función, una acción, un valor y una posición distinta. ¿Cuáles son esos sistemas? Como les dije, el músculo, por supuesto, el sistema nervioso, el sistema cardiorrespiratorio y una nueva biomecánica. Eso fue lo que yo hice, adaptar todos estos elementos de un contexto antiguo, primitivo, y los trasladé al contexto nuevo, que es el contexto donde yo me he desenvuelto ya durante más de 40 años, para poder entonces entregar una metodología donde su práctica, donde su técnica, donde todos los ejercicios, incluso los mismos equipos, estén adecuados, pero al contexto, al actual. Ahora, por supuesto, la elección va a ser de usted, solo que mi responsabilidad era hacerle la entrega de estas conclusiones sobre estos estudios que yo he llevado ya durante más de 25 años, porque al fin de cuentas, usted es la persona que va a decidir si querer salir de esa zona de confort y romper toda esa estructura primitiva y entrar a un mundo en lo que en verdad esté actualizado, modernizado, porque debemos entender, con todo el respeto lo digo, que sí es cierto que la comodidad, los lujos, la belleza es muy importante, por supuesto, incluso lo nuevo, porque a mí particularmente me encanta. Sin embargo, eso no es sinónimo
de modernidad y avance. Los avances y la modernidad nada tienen que ver con las características que les acabo de nombrar.